las 9:53 se produce la explosión. Mi primera impresión fue, dije un improperio, que había sido como que hubiera habido un escape de gas con corriente eléctrica. Yo no me acuerdo el ruido de la bomba. Yo quedé totalmente atontada. Estaba sentada en mi escritorio y quedé aparentemente atontada porque yo hasta hoy en día no me acuerdo de la explosión. Solo en un momento, no sé cuánto tiempo había pasado, es como que me desperté. De repente oí un estruendo tremendo. Primero lo atribuí a la caldera que estaba en arreglo y que la habían arreglado, el calefón. Y después empezó a reventar, se reventaban todos los vidrios del lavadero, de la cocina. Miré para el comedor y estallaron las persianas, los vidrios. Yo tenía el pelo largo también y el pelo yo veía que tenía todo este pelo así todo agarrado y goteaba y caía sangre. Veía con un solo ojo, pero me levanté y vi el edificio todavía estaba en pie. En ese momento se craqueló, parecía como que se había craquelado todo y se cayó. Por instinto, lo primero que hago es ir caminando por ese pasillo hacia la parte de Pasteur y lo que veo es un agujero gigante de luz que no, digamos, me encegueció. Vuelvo para atrás y digo, fue una bomba, empecé a gritar. Había un mostrador justo al costado de la puerta. Me pongo detrás del mostrador, agacho la cabeza y de golpe, cuando levanto la vista, en un segundo veo los vidrios venir. Fue un segundo. Lo único que hice, atiné a agachar la cabeza y después, a partir de ahí, el caos. Yo sentí que me levantaban del piso y que volaba y no sabía por qué estaba volando. Después me di cuenta cuando miré alrededor mío que estaba toda mi oficina caída al medio, los vidrios caídos, las ventanas caídas, la puerta caída, bueno, los mostradores todos pata para arriba y después silencio. No había ruido de nada, todo un silencio. No existía nada, silencio, silencio total. Y después empieza empieza a tomar velocidad todo. Mientras uno va cayendo o cuando lo despide la misma explosión, digamos así, uno va viendo porque todo se desarma al frente tuyo, todo se desarma. No solo en la misma vereda, sino enfrente, la cuadra, pedazos que volaban, cosas que caían. Cuando me quise levantar y mirar y giré la cabeza hacia Amia, era un campo arado, por así decirlo, gente tirada por todos lados. Y bueno, me puse a llorar como un chiquilín. Tengo como el reflejo de gritar, ¡ay, mi pierna, mi pierna! Y de la nada, entre el polvo, aparecen dos tipos, que me agarran del brazo de una manera bastante fuerte, así, me dicen, cállate, 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 y me ponen como una especie de chapa o algo, y empiezan a correr hacia un lugar, y yo estoy boca abajo sobre la chapa, y cuando empiezo a mirar, veo que hay un montón de humo y olor y todo, digo, ah, bueno, se cayó un balcón grande. Y salgo, traté de salir por una cocina, por una ventana, y estaban los dos patios llenos de escombros. Estaba todo como un cerro, digamos. Veía todo al frente, los edificios, como estaban destrozados al otro lado. Y después, bueno, traté de ver dónde estaba mi hermano. Y esa parte estaba toda abajo. Que era un momento muy desolador, porque ver el frente del edificio que no estaba, ver enfrente qué había pasado, porque haber salido y encontrarse con la imagen de lo que había enfrente era saber efectivamente que fue una bomba, ¿no? Vos imaginate para un papá, un hombre ya grande, que alguien le había dicho por qué él me buscaba y no me encontraba. Entonces alguien le dijo que los cuerpos los ponían sobre Uriburu y los tapaban con papel, con diario. Y él me contó que
que como no me encontraba, levantaba los diarios, los tapaba. Así con cada cuerpo, ¿entendés? Hasta que no aguantó más y se sentó en la esquina y empezó a llorar. Ay, perdón. Ese día vino a la mañana mi mamá muy temprano y se fue a hacer una compra a la otra cuadra. Y en la otra cuadra escuchó la bomba. Gracias a ella yo me salvé, porque ella escuchó y volvió. Y empezó, él hasta abajo, él hasta abajo, él hasta abajo, él hasta abajo. No habían llegado los bomberos todavía, ni nada. Empezaron a meterse en el negocio, hasta que me rescataron debajo de los escombros. Y ahí fueron a buscarme, y bueno, me bajaron. Hubiera preferido quedarme arriba, por lo que vi abajo, por lo que se vio abajo, que no tiene sentido para mí, nunca va a tener sentido. ¿Qué sensación me quedó? Casi de tocar el mal, ¿no? Tocar, como ver el mal, ver el mal. En este instante, hace 27 años, asesinaron a nuestros padres y madres. Y desde ese momento, no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 27 años, nos arrancaron a nuestras parejas, hermanos y hermanas. Y desde ese momento, nos falta la compañía con quien compartir nuestros sueños. En este instante, hace 27 años, mataron a nuestros hijos e hijas. Y desde ese momento, no podemos verlos crecer y transformarse en personas de bien, construyendo su propio camino. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y nosotras, y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, leeremos los nombres y apellidos de las y los asesinados en este lugar, en este instante, hace 27 años. Alguea de Rodríguez Silvana, Antúnez Jorge, Arasi Moisés Gabriel, Avedaño Bobadilla Carlos, Haberbuch Janina Uriel, Van Naum, Barreiros Sebastián, Barriga David, Basilio Hugo Norberto, Bear de Turín Rebeca Violeta, Belgoroski Dora, Bermúdez Fabio Enrique, Olán Romina Ámbar Luján, Blickman Emiliano Gastón, Putini Gabriel, Casabé Viviana Adela, Septi Paola Sara, Chemahuel Jacobo, Esquiar Cristian Adrián, De Firro Diego, Díaz Ramón Norberto, Tubín Norberto Ariel, Guillamen Faibel, Bellman de Golfeder, Mónica. Fernández Alberto, Figueroa Martín, Finkelstein Ingrid, Gutman de Finkelstein Leonor, Furman Fabián Marcelo, Galarraga Guillermo Benigno, García Tenorio Erwin, Ginsberg José Enrique Cuqui, Goldenberg Cintia Verónica, Guterman Andrea Judith, Ersalis Silvia Leonor, Ilú Carlos, Acubier de Leuchu Emilias, Jaworski María Luisa, Jesús María Lourdes, Jesús Augusto Daniel, Josh Analía Verónica, Josh Carla Andrea, Castica Elena Sofías, Lynn Esther, Knorper León Gregorios, Osuk de Loch Berta, Kupchik Luis Fernando, Leu Agustín Diego, Malamud Andrés Gustavo, Gregorio Melman, Siliana Melkovich, Naom Bernardo Mironchik, Mónica Luder, Elías Alberto Palti, Germán Parsons, Rosa Perelmulfe, Fernando Roberto Pérez,
Abraham Jaime Plaskin, Silvia Inés Pornoy, Olegario Ramírez, Noemí Graciela Reinsfeld, Félix Roberto Roisman, Marisa Raquel Said, Ricardo Said, Rimar Salazar Mendoza, Fabián Yalit, Pablo Yalit, Mauricio Giver, Néstor Américo Serena, Mirta Strier, Liliana Edith Schwimmer, Nahum Javier Tenenbaum, Juan Carlos Terranova. Elegis de Toer Emilia Graciela, Toer Mariela, Dreifman Marta, Ufal Ángel Claudio, Vela Ramos Eugenio, Vela Ramos Juan, Velázquez Gustavo Daniel, Núñez de Velázquez Isabel Victoria, Villaverde Danilo, Wolinski de Kreiman, Julia, Huorona Rita, Zárate Loaiza de Mar. Queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes desde sus casas o lugares de trabajo, en diferentes rincones de nuestro país y del mundo. Como cada año, en los últimos días, hemos recibido una innumerable cantidad de adhesiones destinadas a fortalecer el ejercicio de la memoria y seguir reclamando justicia. A todos, muchas gracias por seguir acompañándonos. A continuación, en nombre de la comunidad judía, nos dirigirá la palabra Ariel Eichbaum, presidente de AMIA. Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde, de un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista que marcó la historia de nuestro país para siempre. Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron. Desde entonces, la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar. La denuncia sobre la impunidad que nos ahoga es una bandera que seguiremos alzando hasta que la justicia se haga presente. A 27 años del segundo ataque terrorista perpetrado en la Argentina, genera estremecimiento y estupor repetir el mismo reclamo y convivir con el hecho de que el doloroso saldo de destrucción y muerte no encontró todavía castigo ni sanción alguna. No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales sigan llorando sin encontrar consuelo. Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones es un imperativo moral. La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea cada año escuchada y atendida por las autoridades. ¿Sirve de algo? Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa. Un mandato como el que nos ha tocado no se discute ni se negocia. 27 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado. Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado. ¿Cuánto hace que la Fiscalía Especial que conducen los doctores Basso, Salum, Echeravide y el recientemente incorporado Miranda no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos, sus recursos?
La investigación del atentado está a su cargo. Son 4 fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible. En paralelo, el Juzgado Federal número 6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia y que el juzgado responsable no continúe vacante. En diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal número 3, los doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron una vez más la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Tejeldín. Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas. El caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación, que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal. Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa, Maíquez y Barriotoveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada. Lamentablemente, nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco 2 veces de su macabro accionar. Por ese motivo, destacamos oportunamente como una medida en la dirección correcta cuando el Estado argentino designó a Hezbollah, responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy. Ese mismo camino debe continuar con Hamás, una organización de estrechos vínculos con Hezbollah. Ambas tienen la misma matriz de odio y muerte. Persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles. Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son, grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades. Es momento de consolidar y fortalecer el trabajo junto a las naciones del mundo con indudable convicción en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica en la diversidad. La historia debe encontrarnos del lado correcto. Con el terrorismo no se puede ser indiferente. Con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral. Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que se siguen cobijando y protegiendo en dichos países. Está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman el-Reda, cuyo verdadero nombre es Salman Rauf, y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país. Lo mismo sucede con Rabani, con Soleimanpur y los otros acusados que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia. Exigimos también a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería Argentina que realice un monitoreo permanente, que permita tener alertas tempranas, que identifiquen
cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo para pedir su detención. Ese es el camino para que sean extraditados a nuestro país, donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias de un Estado de Derecho emanadas de nuestra Constitución y de las convenciones internacionales de las que somos parte. Esa es la justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales ni promesas vanas que jamás se van a cumplir. Queremos decirlo con toda claridad posible. El juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran en realidad un problema futuro, el fracaso y la clausura definitiva de la investigación. No estamos dando esta pelea hace casi 3 décadas para conformarnos con una promesa de justicia que nunca llegará y que a la larga terminará siendo perjudicial. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro reclamo. Lograr conocer toda la verdad, no solo fragmentos, y del mismo modo obtener una justicia incuestionable. Después de 27 años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional, es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas. Que se entienda bien claro, de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos los que hace 27 años luchamos día tras día por encontrarla. De este lado y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto, decimos una vez más que son los poderes del Estado y no las víctimas los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impide llegar a la justicia. En tiempos en los que nuestro país y el mundo entero sufren la pérdida de cientos de miles de personas fallecidas a causa de la pandemia que nos azota, queremos hacer llegar el abrazo fraternal, el acompañamiento y la solidaridad con cada una de las familias que lloran esas ausencias. Extendemos además nuestro deseo de pronta recuperación para quienes se encuentran internados y luchando por su salud. Cada muerte temprana conspira contra el orden natural, nos llena de angustia, de dolor y de impotencia. Como lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea solamente un encuentro de homenaje y de recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones, con sus proyectos. Un día para encender una vela, visitar el cementerio en silencio o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos. Para convertir ese anhelo en realidad, necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida sean capturados, enjuiciados y cumplan la condena correspondiente. Se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad solo puede disiparse con una verdadera justicia. Muchas gracias. Vivir 27 años sin mi hermano después del atentado es para mí impunidad, inmoralidad, un dolor y una herida profunda en el corazón. Bueno, mi tío era flaquito, bajo, morocho,
y era un bohemio, le gustaba mucho la música, no le gustaba mucho trabajar. Era así pecosa, media pelirroja, con una nariz chiquita y unos ojos muy vivaces. Era Dorita. Dorita tenía presencia, era Dorita. Estaba quedándose pelado. Era muy galán, medio chueco, igual que uno de mis hermanos. Pero siempre llamaba la atención por lo bonita que era, por cómo se arreglaba. Trabajaba en una tienda de ropa de mujer, en Flores, y se hacía querer mucho por la gente. Bueno, Bubi tenía un gusto muy grande por la música. Él amaba la música, le encantaba el tango, principalmente el tango. Siempre leía, era muy lector, siempre tenía un libro debajo de su brazo. Estaba terminando ese año la secundaria, que no la había podido hacer, y uno de sus anhelos era seguir con abogacía. Era loco, entonces lo conocían como el loco Hugo, era un loco bueno, fanático de hincha de Boca. Hacía un gol Boca y salía y gritaba y todo el barrio se enteraba que Hugo estaba contento. Amaba sus herramientas, era fanático de las carreras de autos, le encantaba pescar, aunque creo que uno de sus mayores disfrutes era manejar. Realmente manejaba muy bien. Él me transmitió la pasión por las herramientas y por la electricidad. Eso fue algo lindo. Cuando tenía 5 o 6 años me fascinó con una pila y una lamparita. Por supuesto que los años ayudan a aprender a vivir con esto, pero es algo que te parte a la mitad. Y que se haga justicia sería un modo de reparar algo de eso. Y todavía hoy, después de 27 años, con esa impunidad que existe, por falta de investigación y falta de responsabilidades, me pregunto ¿hasta cuándo vamos a vivir con esta impunidad? Bueno, estas ausencias motivadas por terrorismo hace muy doloroso para todo aquel que haya perdido un familiar. 27 años es un tiempo muy largo para buscar justicia, pero seguimos trabajando en ello. Buscamos justicia. Naturalmente buena, yo empezaba a tener con ella otro tipo de relación, digamos, mucho más de compinches, mucho más íntima, más adulta. Que él salía de trabajar para AMI a las 4 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde, me revisaba los cuadernos del colegio, me revisaba a ver si yo traía pediculosis, piojos en la cabeza, me enseñaba las tablas, era un papá presente. Bueno, mi mujer era muy cariñosa, se ocupaba mucho de la familia. Siempre estaba corriendo de un lado para el otro para que no falte nada, que esté todo en orden. Bueno, mi hijo Gustavo era medio vago, no le gustaba mucho estudiar. Se reunía con sus amigos para ir a los videos, pero siempre era compañero de... Una de las cosas que más me marcaron de él fue que los fines de semana buscaba a la mañana las facturas y preparaba el desayuno para nosotros. Somos 6 hermanos, más mi mamá, y nos esperaba con el desayuno para que todos desayunemos juntos. A mi mamá le encantaba cocinar, le gustaba mucho, lo disfrutaba. Y cada vez que cocino me acuerdo de ella y me emociona y me hace mucha falta. Me encantaría estar en la cocina con ella y que me enseñara sus platos. Y sí, tengo los libros de recetas de Pesaj. Cuando los abro y veo su letra, siento que estoy cocinando con ella. Después de lo que pasó siempre nos costó hablar de él y más que nada la palabra papá después fue muy difícil
pronunciarla, digamos. A mí me costaba mucho. Yo con la llegada de mis hijos volví a decir papá prácticamente. En mi infancia trataba de evitar, de esquivar ese nombre, de decirlo de otra forma, pero fue una palabra muy fuerte siempre. Y era una persona que yo me acuerdo era muy activa, se movía mucho, le gustaba mucho andar de acá para allá y principalmente era una persona que le gustaba mucho interactuar con las otras personas. Probablemente por eso ella era la telefonista y era la recepcionista. Recordar a Marta con alegría es difícil, su muerte fue tan trágica que lo primero que se me viene cuando me acuerdo de ella es mucha angustia y es como que no hubiera pasado el tiempo. Da mucha bronca e impotencia que después de 27 años no haya un solo culpable, que sea la impunidad la que gana, que los encubridores sigan libres, que no sepamos la verdad y no tengamos justicia. Bueno, mi hermano fue ese día a la bolsa de trabajo, quería encontrar un trabajo para poder abrir un gimnasio. Como él era instructor de karate, ya se había recibido, la idea de él era tener un trabajo para poder solventar el gimnasio. Pasó momentos muy difíciles y se las arregló como pudo en momentos en que no tenía trabajo o su esposo no estaba bien de salud, salió a flote luchando y bueno, así le agarró la explosión. Y bueno, como en esa época el dinero no alcanzaba y un vecino, un amigo, le propone un trabajo de electricidad para trabajar en AMIA. Fueron a ver el trabajo unos días antes y luego se encontraron el primer día de trabajo con el atentado. Lo que me duele de los 27 años sin justicia es la indiferencia, es la soledad. La soledad de vivir esta terrible sensación de que en cualquier momento puede volver a pasar. Mi papá estaba en AMIA ese día porque era la primera vez que tenía un trabajo lindo, como la gente, un trabajo que le pagaban bien y que la plata no se iba a alcanzar. Sí, mi papá estaba en AMIA ese día porque quería lo mejor para nosotros y progresar. Esa es la verdad. La memoria es individual, es colectiva, pero es individual también. Uno las recuerda todos los días, en todas las cosas. Me encantaría que hubiese podido conocer a mis hijas y bueno, y compartir todas estas cosas lindas de la vida. ¿Qué más extraño tener un papá? Ahora que yo tengo a mis dos nenas, bueno, le falta su tía, mi hermanita, Cintia Verónica Goldenberg, presente. Otra cosa que supe es que mi padre deseaba tener una niña, una hija, solo que ya lo tenía, pero nunca se llegó a enterar. Eso me pone mal, me afecta y siempre me ha afectado su ausencia. Que cómo se siente vivir hace 27 años, convivir con la impunidad. Y a esta altura se siente como una burla. Para mí, todo este tiempo, 27 años sin mi papá, es muy duro. Obviamente uno los unió, siguió su vida, formó una familia, pero el dolor que uno tiene en el alma, en el corazón, del modo en que lo arrancaron de nuestra vida, eso no se borra. Y exigimos justicia, queremos justicia, pero a la vez también tengo presente que eso no me lo va a devolver y eso es lo que más me duele. Mi tío trabajaba en las partes de refacciones junto a mi papá. Mi papá es uno de los sobrevivientes y ellos estaban trabajando en el segundo piso haciendo todo lo que es reparación. Mis primos estaban en la AMIA porque esa madrugada falleció mi Zeide y fueron a hacer el trámite para el entierro en Tablada. Y hoy vengo y para que la Argentina no se olvide que todavía no tuvimos justicia.
ya está, a mi papá no me lo van a devolver, pero por lo menos con un poquito de justicia yo creo que nosotros los familiares de las víctimas vamos a estar un poquito mejor. Pero para que entiendan, la impunidad hace que es como que nos abran un poco más la herida cada vez. Es una impotencia muy grande que uno siente. Saber que nos cortaron de esta manera, que nos arruinaron de esta manera. Tristeza e impotencia porque hoy, con hijos, no puedo explicarles de forma lógica por qué no tienen abuelo, por qué la falta de justicia, por qué la impunidad, la corrupción. ¿Cómo es posible que exista tanta maldad en el mundo? Tengo tristeza e impotencia porque son los mismos interrogantes que tuve y aún tengo 27 años después del atentado. Estábamos felices, teníamos un montón de ideas hermosas para hacer. Vivir la vida, disfrutar, porque él había sufrido mucho y yo también había sufrido mucho. Lamentablemente esto nos arruinó la vida y lo que más me duele que no se hizo justicia, que todavía no se pudo hacer justicia y ya somos grandes y partimos de este mundo sin saber que se haga justicia para que nuestros seres queridos descansen en paz. Porque tenemos memoria y queremos que la memoria no se borre nunca, ni en nuestros hijos ni en nuestros nietos. Seguimos y seguiremos pidiendo justicia por toda la vida hasta que se logre tener justicia, para que cada uno de los que se fueron puedan descansar en paz y para la paz nuestra también.